Mi nombre es Rafael Salmones y soy un librólico. Hola de nuevo, bienvenidos como cada semana a este espacio en donde hablamos de libros, platicamos de libros y nos contamos qué hemos leído últimamente. Esta semana toca el turno a una biografía de largo aliento. Churchill, la biografía, de Andrew Roberts. 1500 páginas de biografía, bueno, en realidad 1302 y 200 de notas e índice analítico. Es, pues como Churchill, voluminoso y profundo. Es apasionante. Sí, son 1300 páginas de la biografía de uno de los hombres más importantes en la historia de la humanidad, me atrevo a decir, y por supuesto, del siglo XX, ¿no? Es pormenorizada. En la contraportada se cita un comentario del Sunday Telegraph. Dice, esta es la clase de biografía que el propio Churchill habría querido leer. Colosal, enérgica, profundamente informada y crítica, pero sobre todo tremendamente absorbente. Y uno podría pensar que algo de este volumen, de este tamaño, podría resultar farragoso o muy difícil de leer, y no. Evidentemente sí se necesita cierta información previa. No es un libro que pueda disfrutar alguien que no haya pasado por la preparatoria o por una formación equivalente, ¿no? Y nos retrata la vida de Churchill desde el nacimiento, hijo de un inglés y una estadounidense, una familia muy extraña, unos padres eh, tal vez igual de megalómanos que el propio Churchill, que asumirlo lo era, pero aunque Churchill pensara lo contrario, no tan brillantes y sí bastante desobligados. La infancia de Churchill, nos cuenta esta biografía, no fue fácil. Ya sabemos que en Inglaterra, en el Reino Unido, o así nos lo han contado las películas, los muchachos se van a la escuela a internados durante largos tiempos, periodos largos de tiempo, y regresan a su casa para las vacaciones. Se la pasó en el colegio. Nos da cuenta el libro de las cartas que le enviaba a sus padres diciéndoles que ojalá lo fueran a ver, pero ellos siempre estaban ocupados haciendo otra cosa. El papá de Churchill fue ministro también, estuvo en la Cámara de los Comunes, que es como la Cámara de Diputados nuestra, parecida, pero bueno, parecida. El Reino Unido es la cuna del parlamentarismo. Ahí sí se usa el Parlamento para discutir los temas importantes, los temas que hacen a la nación. Y algo que me encantó de esta obra al leerla es que el biógrafo, el historiador, nos va haciendo darnos cuenta de cómo sí ahí está bien puesto el nombre parlamentarismo, porque para ellos sí importa la palabra. Da cuenta de los grandes discursos de Churchill y cada uno lo va catapultando a niveles distintos y mayores. A cada periodo, cada tantas páginas, nos dice que da el mejor discurso de su vida y el mejor discurso de su tiempo en el Parlamento, pero es que se va superando. Claro, Churchill es un gran orador, fue un gran orador, un hombre importantísimo, fue el único que se dio cuenta de qué podía pasar con la Europa de los 30, fue el único que se la pasó diciendo cuidado con Hitler, y no le hicieron caso. Pero cuando se vio que sí era lo que él había vaticinado, fue el único hombre capaz de tomar la primera magistratura, ser el primer ministro del Reino Unido y ser quien los condujo a, a buen puerto durante la guerra. Y es famosísimo el discurso en donde, cuando asume como primer ministro, Churchill le dice al Parlamento y a su pueblo y a su país, a su imperio, que lo único que les promete es sudor, sangre, trabajo y lágrimas. Pero nunca dudó del triunfo, siempre estuvo convencido del triunfo, así como siempre estuvo convencido, aún siendo olvidado, un niño y un muchacho olvidado por sus padres, siempre estuvo convencido de que él iba a estar en los grandes momentos de la historia y que iba a salvar incluso a su nación.
y de cierto modo así fue. 1300 páginas que van, insisto, desde su infancia, luego su juventud, los tiempos en los que era un aceptable jugador de polo, después deja el deporte, la inteligencia profunda, los grandes discursos, el oficio político suficiente para sentar en la misma mesa a Stalin y a Roosevelt, y poder lidiar con uno y con otro sin dejar de odiar, porque odiaba radicalmente el comunismo, y después de Hitler, cuando se acabó la guerra, también empezó a alertar acerca de lo que podía significar la intención expansiva de Stalin, y que Stalin era no menos impresentable que Hitler, pero en la guerra tenía que aliarse con él, cosa que sabemos le acarreó muchas enemistades. Aquella obra de La rebelión en la granja, pues tiene que ver con precisamente con las alianzas y las cercanías que tuvo que adoptar Churchill con Stalin para poder, entre Inglaterra o Reino Unido, pero él siempre hablaba de Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, enfrentar a la Alemania nazi para poderla vencer y que se acabara la guerra. En fin, es una vida apasionante la de Churchill, un hombre hecho sí a partir, por y para las palabras, cosa que a mí, que soy amante de las palabras y de la palabra, pues me seduce inmediatamente. Un tipo que desde joven estuvo convencido de que moriría pronto, de que no viviría mucho, y pasó los 90 años. Un tipo que pasó más de 50 años en el Parlamento. Él mismo hizo la historia del siglo XX y de la humanidad. Sin él, el mundo no habría ido por los derroteros que fue. Ya después, en su vejez, tuvo varios episodios de apoplejía, pero de cualquier modo, incluso después de muerto, toda la gente coincide en que, si bien su periodo de mayor brillantez fue el de la guerra, como primer ministro, después dejó la primera magistratura y luego regresó a un segundo periodo. Ahí ya no fue tan brillante, decían que él era un ministro para la guerra, pero no para la paz. Lo que no se puede negar es que ha dejado huella en su nación y en el mundo entero. Su manera de establecer y de estructurar los discursos es estudiada en las universidades. Era un tipo que admiraba tanto a Shakespeare y conocía tanto a Shakespeare que era capaz incluso de inventarse versos con el estilo shakespeariano, y que la gente que se suponía que sí conocía a Shakespeare le creyera que estaba citándolo, ¿no? Historiador de formación, él sabía que la historia es esencial, que conocer la historia es esencial para cualquier cosa, pero precisamente el epígrafe del libro, después de la dedicatoria del autor, el epígrafe de Churchill dice: estudia historia, estudia historia. La historia atesora todos los secretos de la gobernación del Estado. Esto se lo dice Churchill a un estudiante en Estados Unidos en una de las, creo que cientos de conferencias que dio a lo largo del territorio estadounidense en varias universidades. Fue premio Nobel de Literatura, con un humor ácido. El humor inglés es famoso por lo negro, por lo profundo, por lo hiriente incluso. El humor de Churchill era, obviamente, para un hombre instruido y dominador de la palabra. Se cuentan anécdotas muy curiosas de él. En este libro se cuenta, por ejemplo, desde la escuela, desde joven, una anécdota en la que el profesor, muy enojado, les dice: ¿qué voy a hacer con ustedes, que son unos ignorantes, ¿no? Y el muchacho de secundaria, de época de secundaria, en edad de secundaria, le contesta: pues instruyanos, profesor. Así, de ese tamaño era Churchill, y del tamaño que era él es el libro que habla sobre su vida. Es un librazo, sí se lleva su tiempo, ¿no? Son, insisto, 1300 páginas de texto en realidad, 200 de citas, 200 de notas, trae varias imágenes. Está padrísimo. Sí hay que tener tiempo para leerlo, y sobre todo un lugar cómodo, porque no es fácil de andar cargando, pero es una excelente manera de acercarse a este hombre que
pues hizo historia e hizo la historia. Churchill, de Andrew Roberts, la biografía de Paidós en su sello Crítica, y pues léanlo y ahí nos platican a los que aquí nos encontramos qué les pareció, qué tal, ya sabían de Churchill o no, les hace cambiar su idea de él o no. Ojalá que lo disfruten, que decidan leerlo y lo disfruten. Por aquí nos estamos viendo. Recuerden, si les gustó el video, si les causó algún interés, píquenle en la manita que dice que les gustó, suscríbanse al canal, pasen la voz por favor. Estoy tratando y hasta ahora lo he logrado de tener un video cada semana, a veces un poco tarde. Creo que en realidad ya vamos a publicar los videos en viernes, para que temprano el viernes lo puedan ver y puedan ir en el fin de semana a la librería y sentarse tranquilamente a leer en sus casas. Suscríbanse, pasen la voz, píquenle a la campanita para que les avise el sistema y por aquí nos estamos viendo. Mi nombre es Rafael Salmones y soy un libróbico.